Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar presentes en este ejercicio de rendición de cuentas. Tengo tres preguntas, una sobre desempeño educativo en la transición del nivel de educación media al nivel medio superior. La segunda es sobre salud y más precisamente sobre el estancamiento en la esperanza de vida en el Estado. Y la tercera es sobre la coherencia estratégica de los programas sociales. Entonces empiezo con educación. Dado el nivel de desarrollo del Estado de Jalisco y los retos que presentan temas como la tecnología de información, crear una industria, servicios de calidad que puedan competir en mercados globales, la métrica nacional sobre desempeño educativo simplemente no sirve para Jalisco. Es decir, reducir en la tasa de analfabetismo en Jalisco creo que ya es un tema poco relevante. El informe muestra, por ejemplo, que en temas de calidad hay algunas cosas un poco peculiares. Los desempeños en los estándares de PISA son muy notables, en cambio los desempeños en enlace son muy mediocres y esto es algo que no entiendo yo bien por qué sucede. Pero lo que me preocupa más en el tema educativo es la transición, la transición en el paso, digamos, de secundaria a preparatoria. Es decir, tenemos, por ejemplo, se gradúan 165,000 estudiantes de primaria, luego se gradúan 135,000 de secundaria y luego solo 80,000 en todas las modalidades de media superior. Es decir, hay un tema ahí de cómo se va perdiendo esta juventud que no puede continuar estudiando y sabemos que la razón tiene que ver con la tasa de absorción, sobre todo, entre un nivel y el otro. Solo 60% continúan entre secundaria y preparatoria. Y mis preguntas entonces es, ¿por qué no es un, digamos, objetivo del Estado mejorar esta tasa de absorción? ¿Qué se está haciendo para mejorar condiciones para que los jóvenes no solo puedan ser absorbidos al otro nivel educativo, sino también, por ejemplo, que no reprueben, 30% reprueba en ese nivel educativo? ¿Quieres contestar, secretario de Educación? Adelante, Francisco Ayón, secretario de Educación. Sí, con todo el gusto del mundo, Alberto. La verdad es que es un tema que ha preocupado fundamentalmente al gobernador del Estado. Es un tema en el cual estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Jalisco ha sido un estado que siempre ha tenido una situación de cobertura de educación media superior muy baja. Cuando nosotros tomamos este gobierno, la cobertura era aproximadamente de un 62%. Hoy, 3 años después, estamos en un 73%. Es decir, somos de los estados que más hemos crecido los temas de cobertura. Te comento, hay algunos temas fundamentales en media superior. El primero es el examen único. Hay un examen único por primera vez en Jalisco, gracias a la colaboración y al trabajo conjunto con la Universidad de Guadalajara. Este año pasado, solamente con esa política, pudimos crear 1,542 espacios nuevos de primer ingreso. Tenemos un crecimiento importante, somos el estado que más logró recursos para educación media superior en 2015. Nosotros logramos 968 millones de pesos entre el gobierno federal, Universidad de Guadalajara y el propio gobierno del estado contra nuestro segundo competidor a nivel nacional, que tiene 548 millones de pesos. Tenemos una política muy importante en la situación de calidad educativa. Tomamos el estado con los niveles de planea o de enlace en el número 15 en matemáticas. Hoy estamos en el lugar número 10. La verdad es que es una de las mayores preocupaciones y es uno de los mayores retos. En esta parte yo creo que la situación fundamental es la visión conjunta. Ya no más verlo el Estado por un lado, nuestra universidad por otro. Lo estamos viendo de una forma integral y en esa parte estamos creciendo. Alberto. Bueno, mi segunda pregunta es sobre salud. Entonces, una de las anomalías más grandes que tiene México en estos últimos años en tema de salud es que la esperanza de vida, sobre todo en 2011, 2012, se perdió esperanza de vida. Esto prácticamente no sucede en ningún país del mundo. En Jalisco sucedió lo mismo, se perdió un año, de hecho, de esperanza de vida en 2011, 2012. Y fundamentalmente lo que tenemos es un estancamiento en el avance de esperanza de vida. Ese estancamiento tiene que ver fundamentalmente con la mortalidad de hombres, no es tanto un tema de mujeres. Y el informe correctamente señala que Jalisco va avanzando mucho en temas como reducir mortalidad materna, reducción de VIH, el objetivo de nuevo
Dentro del informe se habla, por ejemplo, de mortalidad infantil, que son temas importantes, pero Jalisco está en otro punto de la transición epidemiológica. Y el tema fundamental, a mi modo de ver, es que las métricas que se están utilizando en el informe no son las apropiadas para poder medir los avances en este tema una sociedad mucho más moderna como la de Jalisco. Es un estado con mucha capacidad de certificación de la muerte, con mucha capacidad realmente de utilizar métricas más sofisticadas como años de vida perdida, por ejemplo, y por otra parte, para realmente entender qué está sucediendo en todo el tema de lesiones, es decir, qué sucede con suicidios, con temas como accidentes de tránsito, muchos relacionados con alcohol, y homicidios, sobre todo por arma de fuego. Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo realmente en el Estado para tener intervenciones de política pública, no solo de salud, pero fundamentalmente vinculando salud con otros ámbitos para reducir sobre todo las lesiones? Jaime Agustín González, secretario de Salud. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de la disminución del promedio de vida en los mexicanos, de acuerdo a esos indicadores que son un poquito atrasados del 2012, disminuyeron y mucho tuvo que ver la tasa de mortalidad secundaria a la violencia de diferente naturaleza. Lo que se está haciendo en el estado de Jalisco es estar al pendiente de los factores que están en nuestras manos para poder trabajar en ellos. Hay un programa muy importante que tiene la Secretaría de Movilidad, en la que interviene también la Secretaría de Salud, que se llama Salvando Vidas, en donde a través de filtros que se hacen nocturnos se procura estar al pendiente de que la gente no maneje bajo la influencia del alcohol y o drogas. De tal manera que esta implementación nos ha ayudado a disminuir los accidentes por la influencia del alcohol. De otra forma, quiero comentarle que los últimos indicadores que tenemos en relación a la tasa de vida de los jaliscienses, en el último año mejoró las expectativas, y esta es información del 2014, de 74.3 pasó a 75.2 años. Creo que el estado de Jalisco se puede medir de una manera diferente en relación a otros estados, pero el impacto fundamental en la disminución de la esperanza de vida tuvo mucho que ver en esos años con la violencia. Muchas gracias, secretario. ¿Otra pregunta, Alberto? Mi tercera pregunta sobre desarrollo social. El Estado ha avanzado mucho en crear, por ejemplo, en crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales. Es un logro muy importante, se señala en el informe. En este padrón se tiene, digamos, una manera de saber cómo están integrados 48 programas. Probablemente es difícil en el informe saber cuántos beneficiarios, pero deben de ser 3 o 4 millones de familias, dependiendo de qué programas están ahí. Pero lo que me sorprende muchísimo es que ese padrón no sea un padrón verdaderamente público. Es decir, se trata de un sistema de intranet para los propios funcionarios del gobierno, con un sistema de información geográfico, y no hay ninguna razón para no hacer ese padrón público de manera anonimizada, o por supuesto respetando la privacidad de quienes son beneficiarios de los programas sociales, pero es la única manera para que el sector, digamos, de ONGs, la sociedad civil, los académicos, puedan realmente examinar cómo se están asignando esos programas sociales. Entonces, la pregunta un poco es, ¿cómo se están utilizando esta información de los padrones para evitar que los programas sociales sean utilizados con fines políticos o partidistas y también para evitar duplicidades, redundancias en la manera como se está atendiendo el tema de política social? Hola, muy buenos días a todos. Gracias por darnos Miguel Castro, secretario de Desarrollo Social. Claro, creo que Jalisco tiene sin duda un gran trabajo que se viene llevando a cabo desde hace 3 años, cuando el gobernador en junio del 2013 publicó el Decreto del Bienestar, en donde, entre otras cosas, nos llamaba a todos a trabajar de una manera transversal. Hoy, Jalisco ha sido reconocido a nivel nacional como un ejemplo de mejores prácticas con este padrón único de beneficiarios. 2 elementos importantes. Primero, si es un padrón que es público. Segundo, este año tendrá, como cada año se viene llevando a cabo, una serie de ajustes para integrar 90 programas adicionales a evaluar. También hay otro dato que vale la pena compartir con todos ustedes. Este año, en enero del 2006, firmamos un convenio con el gobierno federal, el CIFODE. Esto nos va a permitir a nosotros que podamos revisar a detalle y no tengamos un solo beneficiario que se duplique en materia de programas sociales. Hoy
el reto, y sin duda es un tema de coyuntura en este año, es el que no tengamos duplicidad de programas sociales con los gobiernos municipales, en virtud de que se han planteado por parte de muchos de los nuevos gobiernos esquemas y estrategias que plantean atender este tema de carácter social. Sin duda, creo que Jalisco va por un buen camino en ese sentido. Hemos podido revertir una condición que generaba aproximadamente 490 pobres cada día en el sexenio anterior, y este año, en lo que va del sexenio, aproximadamente estamos sacando de la pobreza a 290 personas en promedio al día. Sin duda, creo que ese es el reto y, bueno, evidentemente reiterar, es público el programa. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Están suficientemente respondidas las preguntas? ¿Quieres? No. ¿Está bien? Ok, entonces pasaríamos con el siguiente glosista, que es Agustín Escobar Latapí, Ciesas Coneval. Agustín, por favor. Muchas gracias, y me da mucho gusto ver que la glosa ciudadana tiene continuidad y una convocatoria cada vez más amplia. Tengo 3 preguntas, cada una para una secretaría, y una pregunta general. Entonces yo no sé si dejo la pregunta general al final y ustedes deciden quién la toma. Pero bueno, en primer lugar, el informe señala el logro de Jalisco en términos de la reducción de la pobreza, tanto pobreza extrema como pobreza a secas. Y en esta reducción, que es notable para este país y en este momento, hay 2 indicadores que resaltan: el indicador de ingresos y el indicador de seguridad social. Estos 2 indicadores son muy económicos, tienen que ver con el empleo, y hablan de que Jalisco creció y generó empleo entre 2012 y 2014 en medida mucho mayor que lo venía haciendo antes. Evidentemente esto habla de un logro del desarrollo social en Jalisco, pero las perspectivas internacionales, por una parte, económicas internacionales, y presupuestales por otra parte, hablan de apretones que vienen. Entonces, ¿qué podría hacer, qué puede hacer el gobierno de Jalisco para enfrentar este ciclo que probablemente les pegará precisamente a esos 2 indicadores, ingresos y seguridad social? Esa es la primera pregunta. Miguel Castro. Sí, yo con mucho gusto le entro a la pregunta. Bueno, creo que sin duda es un reto, y hay otros retos importantes que se tendrán que atender. Cuestiones como contener la inflación sin duda será un elemento muy importante en el impacto que tenga el tema de los ingresos. Creo que fundamental es el trabajo de manera transversal en el eje en materia de desarrollo social, y en donde fundamentalmente tendremos que seguir trabajando fuertemente en el tema del programa de 65 y más, en el caso de los adultos mayores, para que podamos seguir generando condiciones que soporten a este segmento tan importante de la población que está lastimado. Por el otro lado, me parece que es fundamental también que trabajemos en el tema de la capacitación y que empoderemos cada vez más a estos segmentos que lamentablemente han sido lastimados, como el caso de las mujeres jefas de familia, evidentemente por un lado, y por el otro, que podamos nosotros también trabajar en un elemento que es fundamental, y es el de que podamos fuertemente hacer un trabajo de conjunto de triple hélice, y que eso nos ayude a generar un esquema de capacitación permanente, y eso nos ayude a generar mejores condiciones de atención para la población. Gracias, Miguel. Agustín. La segunda pregunta se refiere a la Secretaría de Salud. El informe, el texto del informe, en el apartado de acceso efectivo, habla sobre todo de más infraestructura en salud, de regularización de personal de salud y de afiliación de la población al Seguro Popular. Sin embargo, acceso efectivo, aunque no está definido oficialmente, pero sí cuenta con una cantidad importante de otros indicadores. Y aquí la pregunta es una sugerencia y una pregunta si ustedes lo tienen contemplado. Creo que es importante saber
si las personas están accediendo efectivamente al servicio de salud y no únicamente si se crea infraestructura o si se contrata personal. Eso no equivale a lo mismo. Entonces, la pregunta es si se pueden usar los indicadores de la Secretaría de Salud Federal que se generan en Jalisco para hablar más directamente de acceso efectivo desde el punto de vista del servicio, y por otra parte, si desde el punto de vista de la población abierta se puede generar un sistema de información que nos diga si la población está accediendo a los servicios que oficialmente, ahí sí por norma, se le deben brindar. Jaime Agustín. Muchas gracias, Agustín. Por un lado es el reconocimiento del ciudadano a su derecho de la salud y por otro lado es el ejercicio efectivo del mismo. En el estado de Jalisco tiene impacto directo y tiene mucho que ver con la pregunta previa. Jalisco fue reconocido como uno de los estados que impactaron más en la Cruzada Nacional contra el Hambre y tuvo que ver mucho que ver precisamente por la incorporación, por la afiliación de los jaliscienses al Seguro Popular y al programa específico que se llama Prospera, que es un programa que tiene el Seguro Popular a nivel federal. Estos indicadores de esta brecha sí están impactando a nivel nacional y se están midiendo, de tal manera que si Jalisco fue reconocido por haber impactado de manera importante en la Cruzada Nacional contra el Hambre es porque los midieron. Entonces, el acceso efectivo en el derecho a la salud se está realizando. En primer lugar, tenemos una página en el Seguro Popular en donde en tiempo real se puede ver cuántos jaliscienses están afiliados en este momento. De tal manera que se pretende que todos los jaliscienses cuenten con seguridad social, sea a través del Seguro Popular, del Seguro Social, del ISSSTE, Sedena, privados, etcétera. Finalmente, a través del Seguro Popular también se han hecho asociaciones con los hospitales privados y se cuenta con programas específicos que se pueden medir. Uno de ellos es el cero rechazo en las mujeres embarazadas. Cuando una mujer parturienta llega a ser atendida en algún hospital y está saturado, tenemos la obligación de trasladarla, no de decirle que se vaya al otro hospital. Nosotros la llevamos y puede ser a un hospital privado. De tal manera que el acceso efectivo en este sentido, Jalisco lo está trabajando y se ha visto reflejado en los indicadores a nivel nacional. Muchas gracias, Agustín. La tercera pregunta, que es la última particular, digamos, tiene que ver con cultura. Me ha llamado la atención el programa de ensambles y orquestas comunitarias de Jalisco, que es un programa que no es metropolitano, que descentraliza la oferta cultural y que crea estos ensambles en una gran cantidad de municipios rurales y urbanos de Jalisco. La pregunta es si este programa puede expandirse para llegar a tener mayor cobertura, y la voy a ligar con la pregunta general. Es decir, en Jalisco sí hay ejemplos de una serie de buenas prácticas en estas distintas secretarías, pero desgraciadamente muchas de estas prácticas, como en otros sexenios, pueden morir si no se institucionalizan. Entonces, ¿qué perspectivas hay de institucionalizar las buenas prácticas que han llevado a CEDIS, a la reducción de la pobreza, a mejor acceso en salud y finalmente a distribuir el acceso a la cultura en los municipios del estado para que no se acaben en 2019? Gracias, Agustín. Tiene la palabra la secretaria de Cultura, Miriam Bachés. Muchas gracias, doctor Escobar. Efectivamente, el programa ECOS es uno de los programas emblemáticos y uno al que el señor gobernador le ha dedicado un gran presupuesto, porque está absolutamente convencido, al igual que nosotros, que no solo el acceso a las artes en general, sino a la música en particular, es una de las mejores armas para el desarrollo comunitario, para hacer crecer a la persona,
para promover ese bienestar que todos buscamos, ese bienestar subjetivo, pero también para luchar contra muchos de los males que nos aquejan, particularmente en los municipios. ECOS, como usted sabe, ahorita tiene 29 núcleos en todo el estado. Es cierto, tenemos una solicitud de todos los presidentes municipales para que instalemos ECOS en sus municipios. Sí quiero hacer notar que ECOS, los núcleos se instalan en zonas las más marginadas, las más alejadas, ahí donde no tenemos prácticamente ningún otro servicio cultural. ¿Qué se está haciendo? Incrementando su presupuesto. Y por supuesto, en un momento dado, tendremos necesidad de incrementar también el personal que trabaja. Ahora, el compromiso que tenemos con ECOS, que además quiero recalcar que en un ejercicio totalmente innovador en el país, es un programa cultural evaluado externamente y los resultados ya están a la vista de todo el mundo. Efectivamente, gracias a, por un lado, el impulso del gobernador y por el otro lado también del Congreso del Estado, cuyos diputados están totalmente convencidos del de las bondades de este proyecto, sigue incrementándose. ¿Qué vamos a hacer para que una vez terminada esta administración prosiga y estos niños sigan adelante con su formación, que no solo es musical, sino como personas, y también sus familias quedan impactadas? Sin duda, hablar con el Congreso para que se convierta en un programa presupuestal obligatorio del Gobierno del Estado. Doctor Escobar, gracias. Gracias, Miriam. ¿Están suficientemente respondidas las preguntas? ¿Agustín? Sí. Me parece que en la primera pregunta, la genérica, quiere hacer uso de la palabra el secretario de Educación, Francisco Ayón. Sí. Creo que Agustín ha tomado un punto fundamental que tiene que ver con la transversalidad de las políticas públicas. No puede generarse nada más una transversalidad del eje de desarrollo social. Tendremos que tener una mejor calidad educativa, tendremos que tener una mejor cobertura, pero tendrá que ir orientada hacia lo que nuestro Estado hace. Esta es una parte fundamental en la visión del gobernador. Se ha generado en Jalisco una nueva secretaría, que es la Secretaría de Innovación, donde en la educación superior nos hemos acercado, ¿sí?, a lo que cada una de las regiones necesita. Lo estamos haciendo de la mano de Universidad de Guadalajara, en la propia Secretaría de Educación a nivel medio superior lo estamos generando. Y yo creo que esa parte es la situación fundamental cuando se mencionaba en la primera pregunta, en cuanto al tema específico de los retos del futuro, de los retos económicos del futuro. Los retos económicos del futuro, como ustedes bien lo saben, Jalisco es un estado con una gran fortaleza en tecnología, en innovación, en agricultura. Tendremos que irnos hacia esos puntos, es los puntos donde tendremos que trabajar, en los puntos que ya tenemos visualizados y hacia dónde estaremos yendo. Quisiera, porque esto es un escenario de diálogo, complementar algunos puntos de la pregunta de Alberto, que fue el primero de nuestros participantes, comentándole que en Jalisco, en el tema de media superior, como bien lo mencionaba el rector de la Universidad de Guadalajara, pasamos del lugar 25 en cobertura al lugar 14. Es decir, hemos avanzado 11 espacios, escalado 11 posiciones por un tema fundamental que tiene que ver con la política de jóvenes de este gobierno. Les puedo comentar que en el Sistema Nacional de Bachillerato hemos pasado de 21 escuelas dentro del Sistema Nacional, donde solamente el 3.3% de nuestros estudiantes estaban en una escuela dentro del Sistema Nacional de Bachillerato, a 121, donde prácticamente el 45% de nuestros estudiantes están dentro de escuelas inscritas en el Sistema Nacional de Bachillerato. Y por último, un dato importante, la OCDE. La OCDE nos ha reconocido como el estado que tenemos una menor tasa de deserción en la educación media superior del país. Esos son los puntos fundamentales sobre los cuales construimos el tema de educación superior y el tema de la transversalidad, no solo del Gabinete de Desarrollo Social o el Desarrollo Humano, sino es una transversalidad con los gabinetes económicos y con los demás gabinetes del gobierno estatal. Gracias, Paco. Ahora vamos a pasar con el tercer glosista del bloque, Carlos Barba Solano, de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Bueno, me da mucho gusto participar en esta glosa. Básicamente voy a centrar mi intervención alrededor de enfoques de la política social
en el gobierno del Estado que tienen consecuencias sobre temas que no son abordados con suficiente profundidad. Me parece que detecto yo en el informe una tendencia a abordar el hogar como un terreno donde la acción pública es remedial y solo se justifica en situaciones de violencia, en situaciones extremas como la violencia intrafamiliar o contra las mujeres o para reforzar el familiarismo en el tema del cuidado, y también una cierta tendencia a concebir la cohesión social como una problemática que fundamentalmente tiene que ver con temas de desintegración y vulnerabilidad familiar. Lo que voy a tratar de mostrar es que esto tiene consecuencias en tres ámbitos muy importantes de la política social. Uno que tiene que ver con el tema de la desigualdad de género, otro que tiene que ver justamente con el tema de lo que la cohesión social implica en términos de retos de política pública, y otro que tiene que ver con la situación de los jóvenes. Voy a empezar con el primero. La verdad es que la situación de desventaja que enfrentan las mujeres es una situación estructural. Obviamente hay situaciones críticas, pero básicamente es resultado de la convergencia de dos procesos estructurales muy claros. Uno es el ingreso masivo de las mujeres a los mercados de trabajo y otro es el deterioro progresivo de la vieja tradición de obligación filial. En este sentido, algo que se extraña en el informe y en la perspectiva de política social es la construcción de un pilar de cuidado, tema que es fundamental en América Latina y lo ha reconocido CEPAL, y que creo que es una agenda pendiente. Entonces mi pregunta sería es decir, yo no digo que no se detecte, que no se aborde esto de una manera fragmentaria, sino que hace falta un enfoque integral sobre este asunto. Esa sería mi primera pregunta. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que Erika Loyo, la directora del Instituto de las Mujeres, respondiera la pregunta. Adelante, Erika. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, evidentemente el tema de la integración en términos de la cohesión y de visibilizar el asunto de las mujeres bajo la perspectiva de generar igualdad de oportunidades, igualdad en los accesos, es un asunto que se ha abordado durante estos 3 años a partir de estrategias y acciones y objetivos que se enfocan en el tema de Mujeres Avanzando. Mujeres Avanzando apenas tiene poco de haber iniciado, es una estrategia tal cual que está fundamentada en 5 puntos que generan una condición enfocada en la parte del cuidado. Sin embargo, tenemos que complementarla para enfocarla en la parte de la seguridad y del empoderamiento. En función de eso, las 27,000 mujeres que han sido atendidas en Mujeres Avanzando tenderán a duplicarse, porque lo que estamos haciendo es que a partir de esta visión de los temas de inequidad y desigualdad, la vamos a complementar con una política pública integral, transversal e institucionalizada, fundamentada en los conceptos de seguridad ciudadana con perspectiva de género, por supuesto, para que de alguna o de otra manera logremos atender, promover, empoderar y defender sus derechos, y que las condiciones de igualdad puedan ser colocadas en el centro de manera integral y de manera transversal a partir de una fortaleza de todo el gabinete social. Ese es el siguiente paso. Hemos dado un paso adelante en función de generar la estrategia, y esta estrategia se consolidará a partir de colocarlas como el centro no solo de cuidados, sino también de protección, seguridad y promoción de sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Complementa la respuesta el secretario de Desarrollo Social, Miguel Castro. Claro, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, nos ha planteado como un elemento de gran valor el trabajo de cercanía con la sociedad. Entendemos también el tema de la cohesión social como un elemento fundamental para que podamos crear confianza institucional. Esto lo hacemos desde 2 lógicas. Primero, el fortalecimiento del trabajo en conjunto con las OSCs. Este gobierno, con respecto al gobierno anterior, ha incrementado en un 66% los recursos económicos que se destinan hacia estas políticas. Pero por el otro lado, también el año pasado arrancó una estrategia denominada Vamos Juntos. Esta estrategia lo que propone es que podamos tener un gobierno muy cercano, que escuche a la población, que haya una dinámica en donde podamos compartir la problemática, el tipo
y la necesidad que se pueda y se deba de atender, llegar a acuerdos, materializarlos con resultados y, por supuesto, esto nos pueda permitir generar un puente de plata entre sociedad y gobierno. Eso hacemos desde la propia lógica del área social, en donde intervenimos todos en conjunto de manera transversal y, por supuesto, percibimos que la cohesión social es, sin duda, menester del trabajo con la sociedad en conjunto. Gracias. Gracias, Miguel. Carlos, adelante. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver justamente con el tema de la cohesión social y con una concepción de cohesión social que está ligada a la idea de cerrar brechas y asumir una perspectiva un tanto más universalista sobre la política social, en el sentido de que las brechas que hay que cerrar tienen que ver con la calidad de los servicios a los que tienen acceso las personas en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud. Mi percepción del informe es que hay una información muy detallada de lo que hacen los programas que ha implementado el gobierno del Estado, aunque aún ahí encuentra uno que las brechas de cobertura siguen siendo muy amplias. Hay de manera más o menos constante frente a la población que se establece como objetivo o como potencial rezagos muy grandes en la cobertura, y en ese sentido yo creo que hay un doble reto allí: cómo cerrar esas brechas de cobertura en un contexto donde los recursos no van a abundar, y dos, cómo buscar que se haga una medición de cómo se reducen las brechas o hay una cierta convergencia en la calidad de los servicios a los que tienen acceso las personas en el ámbito de educación y salud. Gracias, Carlos. Tú mismo, Miguel, adelante, por favor. Bueno, yo creo que este tema sin duda nos obliga al trabajo transversal y creo que en esta parte hemos venido haciendo un trabajo con responsabilidad. Desde hace poco más de un año se ha venido trabajando en una estrategia integral que nos permita identificar cuáles son los espacios en donde, y las políticas en donde nosotros podemos ser mucho más eficientes y efectivos. Por supuesto que aquí se han hecho una serie de valoraciones importantes que tienen que ver con el costo económico de los programas, con la factibilidad para que puedan ser intervenidos y el impacto que tengan en la propia sociedad. En este trabajo hemos venido trabajando en cada una de las carencias que se tienen, por supuesto en materia de educación, en materia de salud, en materia de la calidad de los servicios de la vivienda, de las condiciones y la calidad de la vivienda que se tiene y por supuesto en la parte alimentaria. Creo que hay acciones determinadas con mucha claridad que en algunos casos requieren de una coordinación efectiva con el gobierno federal y en algunos otros casos nos demanda también la colaboración y el trabajo en conjunto con los gobiernos municipales. Quise abordar antes de las respuestas específicas de cada uno de ellos la lógica en la que estamos trabajando y es una lógica de transversalidad. Creo que eso nos obliga y nos va a permitir que en el corto plazo podamos seguir midiendo y evaluando como lo hemos hecho con 5 programas sociales que la propia Secretaría tiene a su cargo. Gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta adicional, Carlos? Bueno, tengo adelante. otra última pregunta. Me gustaría complementar, David, un tema que creo que es fundamental, Carlos, que tiene que ver con la situación de la cobertura de educación primaria, creo que ese es uno de los temas que más ruido ha generado en la situación de las mediciones del propio Estado de Jalisco. La misma federación, la propia SEP, ha cambiado la situación de los rangos de medición tradicionales de 6 a 12 años al rango de 6 a 11 años. Es decir, estábamos midiendo la situación de la cobertura de educación primaria en 7 años en lugar de 6. Cuando realizamos este cambio, que lo está generando la propia Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, los parámetros de la Secretaría y de Jalisco se van a rangos de cobertura de más del 100% en educación primaria. Es decir, tenemos rangos, por ponerte un ejemplo, en el primer grado de primaria, hasta del 107%, de acuerdo a la proyección que del Consejo Nacional de Población del 2013. Entonces, ese es uno de los temas que quizá hayan causado más ruido, que es la medición de cobertura de educación primaria, y comentarte que en el tema que traemos una problemática mayor que tiene que ver con la educación secundaria. Iniciamos este año pasado, que empezaremos a ver los frutos, becas para el no abandono de educación secundaria entre el DIF Jalisco y la propia Secretaría de Educación.
Estamos generando estas becas en los polígonos de pobreza donde nos está necesitando la gente, y ese es el tema que tú comentabas hace un momento. Gracias. ¿Quiere complementar la respuesta el secretario de Salud? Muchas gracias. En materia de acceso a la salud, desde el punto de vista de infraestructura, a nuestra llegada a la administración recibimos 121 obras inconclusas. En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Salud, determinamos cuáles serían las que pudieran tener mayor impacto para la población jalisciense. No obstante, no es el hecho de concluir obras o tener hospitales terminados. El problema serio está en el capítulo 1000, en el de los recursos humanos, en donde implica necesariamente un presupuesto que es irreductible, presupuesto que por el momento no contamos, como ustedes sabrán, teníamos una deuda atrasada muy grande, pero no obstante, desde el punto de vista de infraestructura hemos recibido apoyo federal, a lo que agradecemos y reconocemos a través del Seguro Popular. Y por otro lado, el señor gobernador giró instrucciones precisas para crear un programa especial que se denominó 24-7-365, en donde al menos en las cabeceras municipales pudiéramos contar con médicos, enfermeras y promotores de la salud las 24 horas del día, que no ha sido sencillo porque este es un problema que tiene mucho que ver con el presupuesto. Sin embargo, hemos estado creciendo y estamos al pendiente de dar la mejor cobertura posible. Gracias, Jaime Agustín. Carlos. Bueno, la última pregunta tiene que ver con un tema que me parece que tampoco es tratado con la profundidad que merece en el informe, o es visto desde una perspectiva un tanto minimalista, y es la situación de los jóvenes. Digamos que un tema crucial es la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y la heterogeneidad que está incluido bajo este título. Me parece que no me queda muy claro a mí realmente cuál es la política del Estado en términos de inserción productiva de este segmento de la población, de integración educativa. Esto, bueno, ya se contestó hace rato que lo preguntó alguien más, y en general la integración social de los jóvenes, porque la falta de expectativas laborales se traduce en una serie de riesgos que son muy importantes en varios ámbitos, en parte el crecimiento de la economía informal, largas fases de educación sin expectativas claras, economía criminal, migración, etcétera. Entonces creo que valdría la pena conocer cuál es la perspectiva de ustedes sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Paco, secretario de Educación. Sí, Carlos, creo que este es un punto fundamental que tiene que ver con lo que tocaban hace un momento, es decir, educar para qué. Sí, educar para saber hacia dónde vamos. Creo que uno de los aspectos fundamentales tendrá que ser el crecer cada vez más nuestra educación media tecnológica. Las instituciones que han recibido un mayor apoyo del gobierno del Estado tienen que ver con los propios CONALEP, donde hemos generado convenios muy específicos en regiones del Estado, por ponerte un ejemplo en Chapala, con el tema de aeronáutica, o el tema automotriz en Acatlán, o el crecimiento de los propios CECITES, y el crecimiento de las opciones también de Universidad de Guadalajara en esta situación. Tenemos que seguir trabajando en educación dual, tenemos que seguir acercándonos a las cámaras, tendremos que seguir acercándonos a las cámaras industriales para poder generar lo que ellos necesitan, para poder generar expectativas de trabajo en toda nuestra gente de educación media superior y seguir avanzando en otro tema que es fundamental. El tema de educación media superior con terminal de agronegocios y agricultura tiene que ver con el gobierno federal y los CEBETAS. Hemos estado cerca de todos y cada uno de los municipios para que los municipios que tienen esos vocacionamientos poder ir generando escuelas de esta índole. Creo que ese es el paso que nos continúa. Primero era generar una situación de cobertura y calidad, pero al mismo tiempo ir reorientando en todos y cada una de las situaciones del Estado lo que estaremos construyendo. Es decir, en este propio año 2016, dentro de la planeación estratégica que se tiene, se vincula que en el municipio, por poner otro ejemplo, de Lagos de Moreno, que tiene una vocación industrial importante y agroalimentaria, las escuelas que tengamos que crear de CECITES tengan que ver con estas dos opciones que la propia comunidad desarrolla. O en el municipio de Zapotlán el Grande, que tenemos más de 11,000 hectáreas de plantación de aguacate, de situación de frutos de berries
y agricultura protegida, poder crear los cebetas o el cebeta necesario para lo que la región necesita. Ese es el paso que estamos dando. Gracias, Paco. ¿Quiere complementar una pregunta? La directora general, perdón, ¿tú, Miguel? Sí. Y después la directora general del DIF. Adelante, Miguel Castro. Claro. También la Secretaría de Desarrollo e Integración Social trabaja en conjunto con las demás en algunos temas que son fundamentales. Hemos detectado, por ejemplo, que programas como el de transporte escolar en la modalidad regional e interregional, o este modelo que se incubó junto con el Gobierno del Estado y el Centro Universitario de los Valles, la Universidad de Guadalajara, nos dio una luz muy clara con respecto al horizonte que muchos jóvenes hoy demandan y que tiene que ver con la Secretaría de Educación, con la Universidad de Guadalajara. Alternativas para que los estudiantes puedan tener condiciones propicias en lo económico y, por supuesto, con respecto al transporte público para que no dejen sus estudios. Por otro lado, también programas como el de Bienevales sin duda generan un aporte importante, no solo en la parte económica, sino también en el soporte que le puede dar a los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. Adicionalmente, el segmento que atiende al tema de educación básica en cuanto a la secundaria, el programa de mochilas con útiles escolares, beneficia a más de 400,000 jóvenes que tienen también un impacto positivo para que puedan continuar sus estudios. Y por último, vale la pena señalar un tema, que es el del programa de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. Este año se incrementó en un 131.25% el número de beneficiarios con respecto al año pasado. Este es el segundo año de operación de este programa que ha permitido que los jóvenes tengan el soporte legal, pero también la orientación familiar y el apoyo económico para que esto les ayude a encontrar un camino, una alternativa de vida ante una situación de coyuntura tan complicada como la que bien señala usted. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Consuelo González, directora general del DIF Jalisco. Muchas gracias. Y hablando precisamente de los programas que nos comentaba, en el sistema DIF Jalisco, en el tema de seguridad alimentaria, precisamente se ha medido este programa que nosotros tenemos que llega a la población mediante, implementamos una encuesta que se llama ENINA, donde se focaliza precisamente a las familias, a las personas que padecen una inseguridad alimentaria para que vaya definitivamente a la persona que lo necesita y no se desvíe. Este programa ha sido ya medido en un índice de desempeño por DIF nacional, donde establecimos también estrategias de cohesión social, donde las contralorías sociales están ahí, de las mismas personas, son vigilantes de que estos programas lleguen a quien de veras lo requiere. También se ha implementado actividades de autogestivas para que las propias personas salgan de ese estado de necesidad, con huertos, talleres, donde la comunidad se organiza y puede de esta manera salir adelante. Entonces, en este programa que para nosotros ha sido muy exitoso porque va focalizado precisamente a las personas que lo requieren. Es una de las respuestas de que es un programa que ha sido medido y precisamente DIF Nacional nos ha puesto en un segundo lugar a nivel nacional por este programa. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Pues muchas gracias a los compañeros del Gabinete Social. No sé si hay alguna pregunta más. Alberto, se vale la réplica, estamos en el diálogo. Si les facilitan un micrófono. Perdón por insistir, pero creo que la pregunta del doctor Latapí no fue respondida sobre la cobertura efectiva del Seguro Popular. Entonces yo sí quisiera que atendiéramos un poquito más a esto. Es decir, el tener empadronados, que por ejemplo automáticamente entran por estar en los programas federales, no nos dice realmente nada de quién está haciendo uso de las clínicas. ¿Qué sabemos realmente de cómo está el Seguro Popular realmente operando en la práctica en el Estado? Gracias, Alberto. El secretario de Salud. Sí, muchas gracias. El Seguro Popular tiene cobertura en todo el Estado a través de 583 centros de salud y 20 hospitales de segundo y tercer nivel. Sí estamos midiendo de manera efectiva cuántos pacientes van por varias razones. Primero, porque existen algunos hospitales que están conveniados una vez que están certificados y para poder acceder a los recursos que otorga el Seguro Popular tienen que hacer una medición exacta y entregar los expedientes de los pacientes que están viendo. Y por otro lado, en la Secretaría de Salud, los pacientes que estamos atendiendo los estamos midiendo permanentemente. Tenemos reportes cada 24 horas de cuántos pacientes están accediendo. Me imagino también que la pregunta está relacionada a saber si los derechohabientes del Seguro Popular tienen conocimiento de sus derechos.
Y ahí es en donde hemos estado trabajando de manera insistente. Hemos estado haciendo ferias de la salud, en donde recorremos nosotros, vamos a las diferentes colonias, tanto en la zona conurbada como al interior del estado de Jalisco, y ahí se le explica a la gente cuáles son sus derechos, a qué sí tienen derecho de cobertura. Finalmente, el acceso a los medicamentos a través del Seguro Popular en estos momentos en el estado de Jalisco oscila entre el 90 y 95% de cobertura. No sé si se completó la observación. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues cerramos el bloque de desarrollo social. Muchas gracias a los compañeros del gabinete.